Con el monero José Hernández, por favor. ¿Está en su habitación? ¿Está en su habitación? ¿Está visible? No, nunca. Siempre te recibe en toalla el En condenado. toalla. el No, condenado. no, no. Oye, la pregunta es si vas a venir a la grabación del programa, porque ya va a llegar la entrevistada, es una entrevistada muy importante y queremos saber por qué no estás aquí. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? No, no voy a llegar. Es que estoy en Los Ángeles. Bueno, en Puebla de Los Ángeles. Tengo una exclusiva para Chamuco TV. La transmisión de los Óscares. Bueno, un reportaje sobre los Óscares. Al rato se los voy a mandar. No voy a llegar al programa, pero les mando el reportaje en Cinema Berno. Ay, güero, está en los Óscares. ¿Cómo crees? Sí, y está nos va a mandar una cápsula ¿sí? sobre los Óscares. No me digas, de las películas nominadas y toda la cosa. Pues yo creo que sí. ¿A la alfombra roja? A la alfombra ¿Y roja. anda en bata? Digo, ¿en toalla? Sí, yo supongo que sí. O Ay, no. anda en alfombra roja. Bueno, que se envuelva, por favor. Por favor. Oye, bueno, está bien. Entonces, pues... Ahí nos vemos. Ahí Sí, nos vemos. nos ya. mandan Nos veremos en la cápsula. Órale. Oye, pues nada, Se va a perder la visita de semejante invitada. Sí, pero además es muy chistoso porque nos han... ¡Ya llegó! Ah, bueno, pues ¡ya llegó! ¡Ya está aquí! Hola. Bienvenida, ¿Cómo estás? Altagracia. Hola. ¿Cómo estás? Pues bien, encantados Qué de bueno. tenerte Por favor. Gracias, Encantados gracias. de recibir a tan notable personaje. Ah, muchas gracias. Oye, qué honor. Qué Muchas lujo. gracias. Tenemos varias preguntas que creo que mucha gente tiene, ¿no? La primera es, ¿qué es el Plan México? Muy bien. Perdón. No, pues bueno, encantada de estar aquí con ustedes. El Plan México es un plan de desarrollo económico cuya misión es promover el desarrollo con bienestar para llegar a la meta que se planteó de prosperidad compartida, todos los derechos para todas las personas. Y toma en cuenta que la economía puede y debe ayudar a resolver problemáticas sociales, tanto locales como regionales y globales. Y que en ese sentido era necesario reimaginar, por una parte, la relación entre el gobierno, la academia y la iniciativa privada y cómo se trabajaba en conjunto para resolver estas problemáticas y desde luego apostar por un desarrollo con prosperidad compartida, un desarrollo con bienestar. Y segundo, que para eso tenía que haber 3 cambios importantes. Uno, el regreso de la política industrial. Por mucho tiempo, y esto no solo fue en México, también fue en el mundo, se creyó, incluso hay una frase muy famosa de que la mejor política industrial era no tener política industrial. Así es. Y todos medio nos fuimos con eso. El mercado se regula solo. El mercado puede incidir en políticas públicas, pero las políticas públicas no deben crear mercados, no deben transformar mercados y mucho menos deben desincentivar prácticas que los mercados pueden en ciertos momentos pensar que están correctas. Y eso es una noción superada. Primero 2015, 2016, con algunos liderazgos, no solo en Estados Unidos, en Brasil, el Reino Unido, pero sobre todo exacerbado por quizá uno de los periodos de mayor transformación en el mundo, que fue el periodo de la pandemia o la década de los 20. Demostró que hay que intervenir tantito. Bueno, y que no solo era necesario, que también era conveniente, porque otra vez, la economía sí puede y debe ayudarte a resolver estos problemas. Y no solo hablábamos del rompimiento de cadenas de suministro, porque fue primero la pandemia, luego fue la crisis de chips. Se acordarán que no se podían comprar coches nuevos, al menos. Luego vino el conflicto de Rusia y Ucrania, que subió el precio de los commodities, pues en algunos casos al doble, y la inflación a la que eso nos llevó en 2022. Y en ese sentido, pues esto es, por una parte, un reconocimiento de que, si bien es cierto que la economía en México en los últimos años
ha logrado algunas cosas como despetrolizarse, ¿no? O sea, es una economía mucho más diversificada. En muchas partes somos reconocidos como potencia, número 1 en exportación de vehículos pesados, número 4 vehículos ligeros, número 6 autopartes, número 5 dispositivos médicos, 6º país más visitado del mundo, en fin, en muchas cosas una potencia, uno del top 10 países de aeroespacial, en fin, uno de los 3 únicos países que ensambla un motor entero para aeronáutica, ¿no? Solo Estados Unidos, Francia y México lo hacen. Entonces, en muchas cosas hubieron logros. Esos logros estuvieron aparejados de alguna u otra forma a algún programa de política industrial. Claro. ¿No? No tenían una visión de largo plazo de país. Y ese es el segundo cambio. Okay. ¿Sí? Si bien había 24 programas sectoriales, y había el IMEX, y había la regla octava, y había el capítulo 98, y había un programa especial para importar teles y motos, no decíamos, y con todo esto queremos ser una potencia en A, B, vamos C, a hacer D. esto. O con esto en 20 años queremos tener estas metas cuantitativas y cualitativas. ¿Qué queremos en inversiones, pero también qué queremos en bienestar? ¿Cómo eso va a mejorar el salario de nuestros y nuestras trabajadoras? ¿Cómo eso va a mejorar en la reducción de desigualdad? Y un poquito lo que sí hizo el plan, es decir, esto es lo que queremos, ¿no? Y la inversión como medio para la prosperidad compartida. Y la producción como medio para llegar a la prosperidad compartida y más valor agregado en lo que estamos produciendo para llegar a esto. Y la exportación, entonces, se pasó por el tamiz del objetivo de largo plazo. Y en ese sentido, se pudo hacer un documento que también fuera, pues, muy transversal, ¿no? Pero todo esto a mí me llama poderosamente la atención porque es muy distinto a lo que escuchamos en el periodo neoliberal, porque, por ejemplo, tú hablas de desarrollo con prosperidad compartida. En tiempos, en la era neoliberal, lo que te decían es el costo social no importa. Es decir, perdón, aquí hay un cambio de fondo en los valores, en el enfoque. También, por ejemplo, en el periodo neoliberal se decía, no, todo se tiene que dejar a las lógicas del mercado. Dejarlo, todas las lógicas del mercado no permite dejarlo, es decir, planificar a largo plazo. Claro. Bueno, hay grandes cambios, no solo en México, en el mundo hay 2 cambios de paradigma fundamentales. Lo que se entiende por globalización, ¿no? que Claro. durante años no se cuestionó y que ahora va mucho más a temas regionales. Si le queremos llamar relocalización, si le quieren llamar nearshoring, inshoring, reshoring, habla de que el comercio no solo tiene que ser libre, pero también tiene que ser justo. Claro. Y hay métricas de creación de empleo que dicen, oigan, el comercio no te puede estar quitando empleo, tienen que estar creándolo. Y hay métricas de resiliencia en las cadenas productivas, ¿no? De quién voy a ser dependiente y cuáles son los riesgos o las conveniencias de esas dependencias. Claro. Hay métricas para medir reciprocidad. Oigan, ¿hay reciprocidad entre el comercio? ¿Qué se considera una práctica desleal? Si hay una producción subsidiada, si hay una producción o subvaluaciones. Vimos hace 2 meses, por ejemplo, un decreto que la presidenta Sheinbaum sacó en ayuda al sector textil en México, que como saben, pues se ha perdido 79,000 empleos. Sí, claro. Y en mucho de esto, además de que nos importaban, porque la mayoría de estos sectores textiles, jugueteros, muebleros, en fin, que tienen una meta específica en el Plan México, son pymes, y eso es algo que nos interesa desde luego también agarrar a las empresas chiquitas, a las empresas medianas, digamos, a los que nunca hemos incluido, ¿no? A las mujeres, a los jóvenes, a las MIPYMES, al sur-sureste, ¿cómo los hacemos parte de este desarrollo compartido? Pero cuando veíamos cuáles eran las prácticas que estaban dejando fuera de competencia a nuestra industria textil, pues vaya, es que te estaban vendiendo un pantalón de mezclilla más barato que lo que cuesta el algodón para hacerlo. Y digo el algodón, pues porque es un commodity, tiene un precio internacional de fácil consulta.
Entonces, eso no es competencia. Y no es que se esté regresando a una época de absoluta aislación o proteccionismo. Es que se está tomando lo positivo de la globalización y se está diciendo, bueno, ¿y en qué se puede mejorar? O sea, ¿cuáles fueron los excesos? ¿En qué fuimos víctimas del éxito de este modelo? Claro. Y cómo lo mejoramos. El segundo grande cambio, ¿no? Porque no solo cambió el concepto de globalización, es que también ha cambiado profundamente lo que se espera de una economía de mercado. Ha cambiado profundamente lo que se espera de un capitalismo. Y vemos desde hace algunos años, y quizá empezó desde lo muy arriba, pero se ha ido arraigando en todas las empresas de distintos tamaños, el llamado ASG, ¿no? Las métricas que se tienen primero para empresas en bolsas del ESG, de los impactos que tienen las empresas en temas ambientales, en temas sociales y en temas de gobernanza. Porque no es solo medir que no hagas daño, es también decir, oye, ¿y en qué puedes ayudarnos? Porque los empleos bien remunerados nos ayudan un chorro, porque los programas de capacitación dual nos ayudan muchísimo. Porque que podamos vincular mejor carreras técnicas, certificaciones, porque a lo mejor no todos son doctores especialistas, necesitamos muchos de ellos. Pero si necesitamos técnicos en refrigeración o técnicos forestales o guías turísticos bilingües, y ellos van a proporcionar una mejor oportunidad de vida para el joven que va saliendo de educación media superior, para el joven que va saliendo de educación superior. Eso es algo que también debiéramos de trabajar activamente para que se relacionen, se vinculen de mejor forma, de forma más temprana, y para que podamos proporcionar mejores opciones de movilidad laboral para las personas, particularmente en México, donde pues una de nuestras mayores riquezas, en sentido amplio, es pues nuestros jóvenes. Pues sí, ¿no? por supuesto. No solo por el bono demográfico que tenemos, sino porque tenemos a los jóvenes en muchos sentidos más capacitados del mundo, ¿no? Y esto lo digo mucho, pero uno de los top países con egresados en carreras STEM, en egresados en ingenierías, con sistemas, el sistema de tecnológicos, que es excepcional, pero también la UNAM, pero también el Politécnico, la Universidad de Guadalajara, en fin. Y eso era algo que teníamos que decir, oigan, esto no podemos ni seguirnos aplaudiendo y diciendo, ¡ay, qué buen trabajo hemos hecho nuestros tecnológicos! Cuando el 60% de las empresas dicen, oye, está increíble los egresados, pero el 60% no tienen la suficiente especialidad o la suficiente experiencia. Entonces, decirlos, oigan, pues la gente no agarra experiencia sin trabajo. Pues no, claro. Entonces, ¿por qué no nos vinculamos desde antes? Y en ese sentido, sí hay cambios, yo les diría, de paradigmas que se toman en cuenta y que son punto de partida y son punto de llegada del Plan México a la hora de que se hicieron las 13 metas, que son metas muy concretas, que son metas ambiciosas, porque lo son ambiciosas, y que al final era una invitación no solo a empresarios, empresarias, a universitarios, universitarias, a personas de distintos niveles de gobiernos, federales, estatales, municipales, en fin. Yo les decía que actuaran y que pensaran en grande, por una parte, y a que confiaran en México, porque sí es una invitación a que produzcan en México, a que inviertan en México, a que estudien en México, a que trabajen en México, a que vacacionen en México. Me dicen, ¿cuál es la congruencia entre decir esto cuando muchos empresarios tienen empresas aquí, tienen empresas fuera? Y otra vez, esto no es un tema y no pueden consumir nada de ningún otro país. Esto es un tema de decir, yo tengo una planta en Jaltipan, en Veracruz, y tengo en Puebla, y tengo en Ciudad Sagún, y tengo en Mochis, y tengo en Guadalajara, y tengo aquí en Tlalnepantla, y tengo en Ramos Arizpe. Y también he tenido en Iowa y en Muleshoe, en Texas. Y yo siempre les digo, es que México es la única apuesta que nunca les va a fallar. Y cuando les decimos que vacacionen en México,
Se los digo porque yo tengo un desarrollo inmobiliario en Acapulco, que estamos reconstruyendo como todos están tratando de reconstruir lo suyo. Y al final sabemos que tendremos mejores o peores temporadas, pero es una apuesta que en el largo plazo nunca nos va a fallar. Porque entre otras cosas implica la reactivación del mercado interno, que había sido descuidado durante décadas. ¿Sí se va a reactivar el mercado interno? Bueno, tendríamos que partir como que esa pregunta, digamos, en dos. Porque por una parte vemos los datos del secretario de Hacienda, donde vemos que incluso nuestro PIB, ¿no? El crecimiento de nuestro PIB en mucho es gracias al mercado interno. Por supuesto. Entonces, no es que nuestro mercado interno ni esté dormido, es que de alguna forma ha estado invisibilizado, ¿no? Las métricas que tenemos siempre son de inversión extranjera directa. Las métricas que tenemos siempre no suelen, digamos, visibilizar lo representativo que es el mercado interno, por una parte de consumo, que ese ha venido creciendo de manera muy importante, particularmente en los últimos años, por una parte con el incremento del salario mínimo que se dio, histórico, por otra parte con, sí, los programas sociales, porque sí transfirieron, yo les digo de alguna forma, el gasto corriente de gobierno al ciudadano. Claro. ¿No? Y aunque de este lado hubo recortes muy, muy importantes, pues ahora sí que parejos, ¿no? Sí, claro. Desde luego con algunas disparidades entre algunas secretarías y otras, pero fue un recorte parejo importante que se dio, aparejado de un incremento en el gasto corriente disponible para el ciudadano promedio. Claro. Y entonces eso por una parte es el consumo. Pero luego hablamos de la inversión. Y en la inversión creo que tenemos que cortar. Sí, la inversión. Ahorita que nos Muy digas de la bien. inversión, tenemos que invertir en un Claro corte de que sí. estación y ahorita Muy regresamos. bien, querida muy bien. Teresa, ahorita nos vemos. Y seguimos aquí en Chamuco TV hablando de Plan México con la persona indicada, que Exacto. es la empresaria Altagracia Gómez Sierra. Y le queremos preguntar, estamos platicando sobre el mercado interno y ahora nos estabas explicando cómo funciona el tema de la inversión. Sí. Bueno, les decía que no es que no sea importante o esté dormido, de alguna forma no es tan aparatoso o no es tan retomado, pero es lo que mueve a la economía en México, no solo el crecimiento, sino la economía, el día a día, el motor de México. Y se los decía por una parte del consumo que platicamos, pero también por el tema de inversión. El 82% de la inversión en este país, toda, es de empresarias y empresarios mexicanos. Okay. Solo el 18% es inversión extranjera directa, que es muy importante, que tenemos métricas incluso pues para crecerla más, pero el 82%, 8 de cada 10 pesos, son de empresarios y empresarias mexicanas. Es un montón. Y eso era también pues algo que teníamos que romper. ¿Por qué? Porque pues muchas veces distintos funcionarios ponen unas alfombras rojas cuando viene una empresa grandota, de donde sea, y ofrecen darles terreno y darles facilidades. Y yo les digo, oigan, ¿y los que te están poniendo 8 de los 10 pesos? Claro. Estos todos en bola te ponen 2. Claro. Ni 2, 1.8. Sí, claro. ¿Y los otros? Sí. Para conseguir esa cita, si la consiguen, híjole, son meses. Y ya que la consiguen, pues sí, fórmate. ¿No? Y en ese sentido, era importante también hacer un llamado, uno, a los empresarios nacionales, de decirles, te estamos viendo. Y te necesitamos hacia adelante. Sí. ¿No? Eran las dos cosas. Que le entres. Y dos, también a las autoridades a decir, está muy bien que nos vayamos a promocionar por todo el mundo, eso lo queremos, recién estuvimos en Fitur, en fin, pero no nos olvidemos que, digamos, el buen juez por su casa empieza. Claro. Y si queremos promover inversión, nadie más interesado que a los mexicanos le vaya bien que a un empresario mexicano.
Y otra vez, y nosotros creemos que además los empresarios mexicanos son los que están en México. Sí, si vienen aquí, contratan mexicanos, se arraigan a nuestra cultura, están pagando buenos salarios, son empresas mexicanas. Claro. ¿Y tú crees que lo hecho en México está bien hecho? Claro. A ver, explícate, porque eso va en contra de un discurso Sí, totalmente. que fue muy manejado durante mucho tiempo. Bueno, el secretario de Economía hace unos días enseñaba que la planta más productiva automotriz, para no meter Sí, marcas, claro. del mundo, Está acá. una está en el Estado de México, la segunda más productiva está, no sé si en Coahuila o en Sonora, para esta marca específica. Y así nos podemos ir Punto por punto. punto por punto. Las pantallas de tele, ¿no? Que son pues hechas en México para venta en Estados Unidos. La fábrica de una de las jugueterías más grandes del mundo, que tampoco voy a mencionar el nombre, está en Monterrey. Mira. Para exportación a todo el mundo. Eso sin mencionar los aguacates, las berries, las cosas en las que ni siquiera hay posibilidad de sustituto. Claro, ¿No? claro, O sí, sea, sí, claro. estoy diciendo donde hay medianamente competencia, Claro, o muy por supuesto. arduamente competencia, Por no supuesto. medianamente, muy arduamente competencia. Y en ese sentido, y una de las misiones del Plan México, digamos, era precisamente, uno, desde luego, aumentar el valor agregado de lo producido en México. Ujú, Dos, retomar el hecho en México. Claro. Tres, que pudiéramos vincular precisamente a estos jóvenes a educación, programas de educación dual, carreras técnicas, certificaciones. Y cuatro, el desarrollo científico. Y en ese sentido, y en el Plan México aparece, pero también se ha hecho un poco, mucho hincapié en que se plantearon proyectos estratégicos, tanto del diseño de un minicoche eléctrico, como del satélite mexicano, como de distintos planteamientos en cada uno de los sectores estratégicos, ¿no? Si es automotriz, si es investigaciones clínicas, y entonces, bueno, traer una planta para producción de vacunas mRNA, pero también traer investigación clínica para tema farma, en fin. No, es que yo sí creo que aquí hay un cambio importante, porque durante muchos años lo que vendía México como, digamos, como ventaja comparativa era los bajos salarios, ¿no? Pero esto entiendo que hay básicamente dos rutas para elevar el nivel de producción de un país, ¿no? Es decir, una es abatir salarios, abaratar materias primas y ya, ¿no? Pero esta, que implica inversión en desarrollo científico, inversión en tecnología, es una ruta mucho más sofisticada que yo creo que nos permite crecimientos a largo plazo, ¿no? Claro, que es otra vez, que es el punto, ¿no? No todo lo vas a lograr en 6 años, no. De ahí estamos partiendo. De ahí estamos partiendo, Claro. ¿sí? Porque muchos dicen, no, pero es que esa cosa... Bueno, sí, de ahí se parte. De que no... Como no todo lo de gran valor se logra en poco tiempo. Roma nos hizo en un Pero día. tienes que empezar, Claro. ¿no? Tienes que empezar. Y entonces, porque además, solo cuando empiezas, ves cuánto te falta. No, Claro, eso es es muy, cierto. muy cierto. Y entonces, otra vez, y si es farmacéutica, es farmacéutica. Y si es, digamos, el sector más secundario de la agroindustria, porque somos buenos en producción, hay que mejorar algunas rentabilidades por hectárea, en fin, sobre todo para los más pequeños, pero ¿dónde están nuestras cadenas de frío? ¿Pero dónde están nuestras cadenas de exportación? O metas que pusimos cualitativas. Oigan, todos los productos de exportación agroalimentaria tienen que cumplir con leyes laborales y ambientales. Que suena como ¿cómo? O sea, ¿tu meta es cumplir con la ley? Bueno, es que cuando tú ves, por ejemplo, las huertas de aguacates, menos del 10% de los trabajadores están registrados en el IMSS. Órale. No, pues sí, sí es un problema. Y entonces Claro. empezamos con productos de exportación. ¿Por qué? Porque son los de más valor agregado. Claro. ¿Por qué? Porque son los más visibles. Y otra vez, también cumplir con las normas ambientales. No podemos deforestar. Claro. ¿No? O sea, otra vez, a lo mejor suena como
Oye, pues tu meta es eso, sí. Dejar de deforestar es una buena meta. Es una meta ¿Sí fantástica, me es una meta explico? importantísima. Y entonces Ok, la vamos por a ahí. empezar a medir y vamos a empezar a ver. Y además este es un tema no de perjudicar a alguien, no de dañar a una industria. Estamos viendo cómo nos ayudamos en conjunto. Y hemos visto en los pocos meses que se llevan temas como el convenio que se firmó por el derecho humano al agua. Donde entraron los distritos de riego, entraron los 32 gobiernos locales, pero también entraron los empresarios. Es decir, esas son las concesiones que puedo regresarte. Wow. Y estas son las inversiones que voy a hacer para gastar menos agua o para eficientar mis procesos. Y acá están las inversiones, porque unas eran para líneas productivas, pero otras eran para comunidades y estas son para hacer escuelas de lluvia. Sí, pero es chistoso porque aquí lo que está pasando es que nos está dejando todo, absolutamente todo, a las lógicas del mercado. Claro, pues es una colaboración que era muy necesaria de ambos lados, ¿sí? Porque Claro. así como el gobierno desconfiaba con alguna o poca razón del empresariado en general, pues ida y vuelta. ¿Sí? Claro, O sí, sea, sobre todo- tampoco es que las sí, y los sí, empresarios sí. estuvieran en un principio Tan convencidos. con ansias de decir, oye, Es se lo que- vamos a dejar a alguien que no lo sabe hacer. Bueno, no, es que lo vamos a hacer juntos. Es que la burra no era arisca y hubo un periodo en el que pues, uno se decía corrupto al otro y ese es uno de los grandes temas que también ha prevalecido, ¿no? De que ¿quién es más corrupto? En esas circunstancias pues es muy complicado el tema de la confianza. La confianza mueve al mundo. La confianza es el motor absoluto de la economía. Las grandes crisis económicas en el mundo han sido por una crisis de confianza. Y si no hay- puedes hablar del 29, y puedes hablar del 2008, Sí. y puedes hablar de cualquier lugar del mundo. Claro. Y en ese sentido, era importantísimo que el plan empezara por sentar las bases para que hubiese confianza Así es. entre las y los empresarios, entre los distintos niveles de gobierno, y del partido que fuera, y entre, desde luego, la academia, ¿no? Porque también ellos tienen una relación de celo, Eso me de llama mucho cómo la se atención, va sí. a utilizar Claro. mi conocimiento, mi aportación. conocimiento y cómo se me va a reconocer, en fin. Y también por ahí se han hecho anuncios específicos de que van a modificar al INPI, Claro. en fin. Órale. Sí, pero es que esto, cuando hablas de la academia, es que esto implica, digamos, una inversión en desarrollo tecnológico, en desarrollo científico, y esto sí marca un cambio importante en una visión de largo plazo, ¿no? Y se toma en cuenta, es chistoso porque lo que estás planteando es, si ya no está el mercado en el centro absoluto de las preocupaciones del proyecto económico, la gente empieza a estar en el centro, y eso sí es un cambio de paradigma Claro. importante. Y eso es mucho la visión de la doctora. La tecnología como herramienta para acceso a derechos de las personas. La economía como herramienta para el acceso de derechos de las personas. ¿Cuáles derechos? Pues los económicos, los sociales y los culturales. El derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a transporte público, el derecho al internet, el derecho a la propiedad intelectual, porque también es un derecho, el derecho a tener una cuenta de banco, Claro. para tener acceso a crédito, financiamiento, comercialización directa, en fin. Y en ese sentido, ¿cómo podemos entre todos, con la persona al centro, ¿no?, utilizar mejor la tecnología? Y ella tiene, y es parte del Plan México, pues quizá el programa más ambicioso tanto para simplificación como digitalización, ¿no? Tiene a la economía, que es otra vez cómo utilizamos a la inversión, cómo utilizamos a la generación de empleo, cómo utilizamos a estos motores para que nos ayuden a la meta. Porque la meta final no es crecer la economía, ese es el medio. Claro. Necesitamos Claro. crecerla, Ya. y ese es el cambio. Ya, ese es un cambio Y fundamental. ese es el cambio. Oye, Altagracia, y ahora con la presencia de otra variable tremenda que tenemos con la presidencia de Donald Trump, y bueno, no se pueden obviar ni hacer a un lado las amenazas constantes. ¿Cómo trabajar, ¿no?, con un plan México, pero con esta constante volatilidad
de esta persona y que influye mucho en nuestra economía. Bueno, desde luego hay una vinculación muy relevante entre México y Estados Unidos, no solo en materia de comercio o economía, va mucho más allá, ¿no? Tenemos 39 millones de mexicoamericanos viviendo allá, y en ese sentido la vinculación, el sentido de vecindad, pues va mucho más allá de los gobiernos en turno. Ahora bien, ¿de dónde partimos? Nosotros ahora partimos de un tratado nuevo que se firmó en 2020 entre el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel, que contenían diferencias significativas al anterior tratado de libre comercio, ¿no? A NAFTA, como le queramos llamar. Particularmente en 4 o 5 cosas. Había un sentido de reciprocidad reconocido desde 2020 y en ese sentido se incrementaron, y ustedes saben, las reglas de origen para el tema automotriz. Sí. Y entonces, eso, si bien en el corto periodo, pues seguramente fue muy estresante para las compañías porque tenías que mudar producciones, en fin, fue algo que benefició absolutamente a la región, ¿no? Y hemos visto los números de cuánto crecieron en los últimos 4 años. Vimos los de nosotros, también vimos los de ellos, que venían desde 2001 que entra China a la Organización Mundial de Comercio, baja el empleo en manufactura de Estados Unidos de 17 millones de empleos a 10 millones de empleos, 9 millones de empleos, picos en los que subía o bajaba poco, ¿no? Desde luego algunas crisis que se veían reflejadas, algunas sobrepuestas, pero de 2020 crece siempre de forma ascendente el empleo en manufactura, no solo en México, también en Estados Unidos y en Canadá. Mira. Entonces, hubo, creo que, un logro de este nuevo tratado en términos de creación de empleo. ¿Qué otro logro hay de este tratado que vale la pena mencionar? Bueno, que somos la única región del mundo cuyo socio comercial más grande no es China. Porque si tú ves Mercosur, ya es China. Si tú ves la Unión Europea, China. Ves Rusia, China. Ves el Medio Oriente, China. África, no se diga. Y en ese sentido, la forma de competir es como región. Claro. Vamos a ver a Pepe en los Óscares, en Cinema Averno. Se fue a los Óscares y ya tiene las peliculotas que ganaron. Ahorita vas a ver. Ahorita regresamos. Vamos a verlo. Chamoco TV, toma 15. ¡Hola! Bienvenidos a Cinema Averno, el lugar donde hasta las canciones de Emilia Perel suenan très bien. Ya está muy cerca la próxima entrega de los premios de la Academia, los muy esperados Óscares. Y son varias las películas que buscan llevarse la apreciada estatuilla. Haremos una muy breve revisión de las cintas que encabezan la lista a llevarse los mayores galardones. ¿Listos? ¡Corre cámara! ¡Acción! La primera nominada es La Sustancia. En esta película, un chaparrito peroncito de lentes llega a ser, haya sido como haya sido, el conductor de un célebre programa de ejercicios bélicos. Tras tomar una sustancia misteriosa, el chaparrito se desdobla en un todopoderoso secretario de Seguridad Pública. Durante más de 6 años, ambos personajes, que son las dos caras de una misma moneda, se van degradando monstruosamente hasta convertirse en una masa amorfa y maloliente llamada Sexenio de Calderón. Un verdadero churro. Otra película que llama la atención es una historia de terror gótico, Nosferatu. Nosferatu es un remake de una cinta que ya vimos en 2016. Un vampiro que siente que está en Alemania en los años 30, pero que realmente habita en Transilvania. El conde Nosferatu está enamorado de un excéntrico multimillonario con quien pretende adueñarse del mundo, hasta de Groenlandia, amenazando a todos con sus afilados aranceles. La verdad es que esta nueva versión del chupasangre no aporta nada nuevo. Pero la película que ha despertado más comentarios y mucha polémica es
En busca de Elektra Pérez. Esta película francesa cuenta la historia de un capo de la mafia mexicana llamado Manitas Pliego, conocido popularmente como Manitas de estómago, porque todo lo que toca lo hace popó. Manitas debe muchos millones de pesos en impuestos, así que para escapar de su deuda al fisco, contrata a un abogado del diablo, que la verdad es un pobre diablo, llamado Sergio Sirviento. Para huir de la justicia, Manitas decide operarse para cambiar de sexo. La operación se hace en una tienda Elektra y Manitas acaba convertido en Lili Telles. Un musical que nadie debe perderse y que seguramente ganará todos los Óscares, porque es una película francesa. Eso es todo por hoy en Cinema Verno, y recuerden que todo en la vida es cine y los sueños cine son. ¡Corte! Y seguimos aquí en El Averno platicando ni más ni menos que con Altagracia Gómez Sierra sobre el Plan México y todas sus implicaciones. Claro. Una cuestión, ahorita estabas platicando de una cosa súper interesante, cómo México es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y esto, por supuesto, que marca un cambio muy importante en relación a lo que había ocurrido antes. Durante décadas, Estados Unidos fue el hegemón del planeta, el que prácticamente todos los países tenían como socio principal a los Estados Unidos, y ha ocurrido un cambio muy importante en las últimas décadas, que es la aparición de otras economías potentes, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, y del BRICS, ¿no? Y esto obviamente tiene implicaciones importantes en relación a lo que es el Plan México. ¿Cómo encaja el Plan México con esta nueva configuración económica mundial? El Plan México está hecho, es un plan de largo plazo, sí, con metas en el corto y en el mediano también. Y yo lo que les digo es, en algún momento cuando estábamos en los diálogos por la transformación, que fue este ejercicio no partidista que inició a solicitud de la doctora Sheinbaum, coordinado por el doctor Juan Ramón, para escuchar a quienes, digamos, para sentarnos en la mesa con todos y para poner las semillitas de lo que sería el Plan Nacional de Desarrollo. Y había una crítica importante cuando preguntaban sobre el aspecto que nosotros empezamos a mencionar, desde algunos de los podcasts de la doctora, en fin, de la sustitución de importación. Y me decían, es que es volver a los 70, sí. Y yo les decía, a ver, yo no tengo ninguna nostalgia por una década en la que ni siquiera vivía, ¿sí? Ni por la música disco. No es pensar 40 años atrás, es pensar en los próximos 40 años. Es reconocer que el mundo cambió y que podemos ser líderes dentro de esta nueva forma de globalización. Y podemos asumirnos una parte importante, no sin retos, ¿no? Okay. O sea, va a haber retos, muchos, pero podemos asumirnos parte de esta nueva forma de regionalización. ¿Cómo? No es con conflictos con uno o más países, ¿sí? O sea, no es conflictuándonos con China, con Vietnam, no, es diciendo, oigan, nosotros estamos a favor de las prácticas leales de comercio internacional. Y eso quiere decir que vamos a estar absolutamente en contra de que haya subvaluaciones. Claro. Vamos a estar absolutamente en contra de que haya contrabando y que ese contrabando acabe con nuestra industria nacional. Estamos en contra de que las compras de gobierno prioricen a los importadores que a los productores, ¿no? Y ese también fue una meta del plan. Oigan, pues empieza porque el gobierno le compre a mexicanos, a mexicanas, a proveedores locales, regionales, particularmente los que incorporan a pymes, particularmente los que tengan mujeres al frente. Y cada uno de los gobiernos, incluso locales, ha ido retomando diversas iniciativas. Me decía el gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría de Mujeres, que ellos pusieron un contenido de mujeres en puestos de liderazgo en las empresas, claro, para que se ayude. Dijo, oye, tú me quieres, no como regulador, ¿no? El gobierno tiene una, digamos, una función como regulador,
particularmente en ciertos sectores, pero eres un macro regulador, eres constitucionalmente el rector del desarrollo, en fin. Pero además eres un super cliente en muchas cosas. ¿Cuánto papel compra el gobierno? ¿Cuántos coches compra el gobierno? Es un cliente. ¿Cuántos focos compra el gobierno? Claro. ¿No? Por decir lápices, en fin. Sí. Que no se los compre a un país con los que no tienes tratado de libre comercio. Claro. Que lo compre a quien genere empleos aquí. A quien pague impuestos aquí. Aquí, claro. Que eso no es, algo que nunca se había hecho. Eso solo es decir, oigan, otra vez, empecemos por aquí. ¿Qué otra cosa? ¿No? Ya hablamos, digamos, del componente de la sustitución de las importaciones. ¿Qué le faltaba a ese componente de sustitución de importaciones? ¿Cuál es la otra cara de la moneda y la más difícil de aterrizar? El desarrollo de proveedores locales. No es solo decir, no quiero que esto se haga en China. Es decir, ¿quién me lo va a hacer en México? Claro. Y entonces es buscar a nuestras pymes, a nuestras bases de datos, que son otro sujeto invisibilizado, ¿no? Que es el 70% de los empleos del país, que son el 90 y tantos % de las empresas que hay en el país, pero que a veces nos cuesta incorporarlas. Nos cuesta saber quiénes son. Se muere el 75% antes de que cumplan 2 años. Fíjate. ¿No? Entonces, cuando me dicen, oye, Altagracia, y ayer me preguntaban, ¿qué van a hacer para formalizarlas? Les dije, bueno, lo primero es que no se mueran. Las tienes que ayudar antes de formalizarlas. Claro. Porque si tardas más en sacar tu fiel, y es una exageración, Sí. pero si tardas más en sacar la firma electrónica que ya quebraste, pues híjole, algo estamos haciendo mal. Claro. ¿Cómo las ayudamos? Uno, quitándoles trámites. Ujú. A una pyme promedio le cuesta 95,000 pesos al año trámites, que es muchísimo, ¿no? Sí, Para una sí, empresa, sí, por particularmente supuesto. las de menos de Sí, 10 las chiquitas, personas, sí. y particularmente que tengas 1 de cada 5, cuando son 8, viendo trámites. Imagínate lo que le haces pues a todo. la producción. Es Claro, todo, ¿no? es Se le todo. va. Claro. ¿no? No hay ganancia. Y entonces, la realidad es que también hay un enfoque, y ese sí viene muy desglosado por sector dentro del Plan México, Ok. para el desarrollo de proveedores locales. Mira. Si los necesitas de plástico termoformado, si los necesitas de arneses. Salieron cosas como, oye, ¿por qué no puedes hacer los tapetes de los coches aquí? Claro. Sí me explicó, si haces lo tienes- más sí tienes- complicado. exacto. Y si necesitamos ayudar a la industria textil. ¿O por qué no hacemos un convenio entre la industria textil y Claro. entre la industria turística? Para que las toallas, las cortinas, pero también las artesanías que se venden en los hoteles. Sí, pero obviamente es un enfoque, es un cambio en el enfoque. Total. es No, un pues, cambio en el 100%, paradigma. se haga en 100%. Es México. ver qué tenemos, Claro. ¿no? ¿Qué con qué necesitamos? contamos, Sí, claro. qué nos falta y cómo nos ponemos todos juntos a trabajar Claro. para que eso se vaya haciendo. Sentar las bases para que empiece. Por supuesto. Lo que nos estás diciendo es que la modernización ya no es lo que era antes. Durante muchos años la modernización era las privatizaciones, la inversión. Esto es otro concepto de reactivación. Además, introduciendo tecnología, introduciendo ciencia, tomando en cuenta la academia. Esto es... Que ya tenemos. Sí, Tenemos. claro. Se tienen los conocimientos, se tiene la tecnología, se tiene el capital humano para Ahora, hay una trabajar. cosa. México es actualmente la economía número 12 del mundo. Y entiendo que el objetivo del Plan México es llegar a la economía, hacer la economía 10. Híjole. ¿Cómo? Bueno, te voy a decir, en los últimos años, México en 2018 era la 15 Wow. y subió a la 12. Mira, Órale. 3 puntos. es un montón. Bueno, 3 posiciones. 3 puestos, Tres sí. posiciones. Entonces, pues siempre cuando queremos tratar de dilucidar hacia futuro qué tan posible, qué tan probable, qué tanta potencialidad hay de llegar a las cosas, pues la forma menos equívoca de hacerlo es ver en el pasado qué se ha podido. Claro. Y de que puedes, puedes. Lo lograrás en 5 años, en 6 años, en 10, pero es fijarnos esa meta. Tú tienes que estar dentro del top 10 de economía, porque tienes todo para estar ahí. ¿Qué tienes que mejorar? Un buen, ¿no? Sí, en claro. infraestructura. Híjole, ahí somos el país 57.
Sí. en competitividad logística. 57. Ajá. Wow. Y si ya te vas midiendo aeropuertos específicamente, o puertos, o ferrocarril de carga, pues se puede variar, ¿sí me explico? Pero por una parte, no es enfrentar a la modernidad siendo anticuados, ¿sí? Porque me dicen, claro. es que este es Ajá. otro tipo. No, no. Tampoco es con enfrentamientos. Hay inversión privada que es muy necesaria. Hay inversión mixta, que es una de estas metas que también se Claro. está planteando, 100,000 millones de pesos anual en inversiones mixtas y privadas para temas de infraestructura, para temas de energía. El tema es que está muy claro cuáles son las metas en energía que vas a estar buscando. Seas pública, seas privada, tú tienes que garantizar el suministro de energía eléctrica y en ese sentido también tendrás que garantizar que el sistema eléctrico sea confiable, ¿no? Claro. Que no era algo que se hubiese puesto en 2013. Y entonces, ahorita, ¿qué estás pidiendo? Pues que haya respaldo. Claro, por supuesto. Y eso es algo que se incorporó. Pero también incorporaron Y que te temas puede dar una de justicia CFE sólida. energético. Por Claro, supuesto. o sea, al final es entender que una CFE fuerte no perjudica al particular. No. O sea, que se puede aspirar y se puede y debe tener una CFE fortalecida. Y luego una inversión privada ordenada, que sea confiable, que sea rentable para sus inversionistas, pero financieramente, pero también socialmente. En fin, no son cosas que se pelean. Y por mucho tiempo se decía, híjole, es que si hay una, no hay la otra. No. Y se vio otra vez, Luz Helena, la secretaria, hizo un trabajo excepcional, no solo en la constitucional, sino en las reformas secundarias, que eran unas de las más complejas. Y yo creo que todos quedaron contentos, ¿no? Que era algo que se pensaba que en energía no se podía, Claro. ¿no? O unos van a estar contentos y otros van a estar enojados. No, aquí todos quedaron contentos. Y, Claro. y esa es la idea, desde luego, hacia adelante, pero también es pues un sentido en donde no solo aquí todos estamos juntos, sino aquí todos somos responsables. Gracias por ayudarnos a entender, Altagracia, porque sí, luego suele ser muy complicado esto. Nos estaban atacando de que no habíamos apoyado y no sé qué. Pero no, nos hiciste entender muy bien y se nota la confianza, se nota esta capacidad y te agradecemos mucho. No, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Otra vez. Que Gracias. Muy bien. Ya lo sabe, señoras y señores, otro programón para compartir, comentar, coleccionar y para que usted se cuide mucho. Ya lo sabe. Nos vemos a la próxima. Chao, chao.